2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. En este día, jueves 29 de abril del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar juntos a través de esta plataforma para seguir estudiando la palabra de Dios. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que abra su espíritu para que el Señor nos pueda hablar de una manera muy especial en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos a ti, te bendecimos, te glorificamos y queremos darte gracias porque nosotros reconocemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú nos has conducido y nos has traído hasta este día, Señor, mediante tu cobertura y tu bendición. Y nuestros corazones están llenos de profundo agradecimiento hacia ti. En este momento que nos disponemos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, abrimos nuestros corazones y queremos que tú nos entregues la revelación que has preparado para edificar nuestras vidas y fortalecernos en nuestro ser interior. Que tu glorioso y santo Espíritu, como siempre, se encargue de acomodar lo espiritual tuyo al espiritual nuestro, porque queremos vivir unidos a ti. Queremos, Señor, honrarte y glorificarte con nuestras vidas a través de la proyección del carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza y ese es el deseo de nuestro corazón, poder, Señor, proyectar esa imagen aquí en la tierra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero presentarle el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de el Dios viviente. Hemos estado hablando de cuando los saduceos se reunieron junto con los fariseos y los herodianos para tratar de tenderle una trampa al Señor Jesucristo a fin de poder tomarlo en algo que Él dijera que estuviera fuera de la palabra de Dios para así entonces poder acusarle y terminar con el ministerio del Señor. Pero ya vimos la manera tan sabia y con discernimiento en que le respondió a ello. Y vimos también lo que el Señor Jesucristo aclaró acerca de los principios de que tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, después vamos a ver entonces lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo finalizó con los herodianos y los fariseos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, que yo he titulado El Dios de los vivientes. Los fariseos y los herodianos fracasaron con la trampa que le tendieron a Jesús, por lo que se retiraron de la escena. Después se aparecieron los saduceos con su pregunta sobre la resurrección. ¿Es razonable? Por supuesto, cada vez que nos sea posible, debemos actuar de manera razonable y lógica, pero esto no basta tampoco. Si solo nos guía la razón, estaremos limitados por el hecho de que ella no nos puede revelar nada que se halle más allá de nuestra propia experiencia. Esto quiere decir que la razón natural
sola no es capaz de comprender a un Dios que es sobrenatural. Jesús le respondió a los saduceos con la palabra de Dios, según el registro del Pentateuco, que dicho sea de paso, eran las escrituras que usaba este grupo. En mi disertación del día de hoy voy a tocar 3 aspectos esenciales de mi tema. El primero, una pregunta sobre la otra vida, un Dios de poder. La segunda y la tercera, el Dios que da vida. Vamos a ver este primer punto, una pregunta sobre la otra vida. Siempre los seres humanos hemos tenido interés en saber qué es lo que pasa después que nosotros morimos, que partimos de este mundo. Y el Señor Jesucristo, a causa de la hostilidad que le presentaron en primera instancia los fariseos y los herodianos, luego después se vio envuelto en una pregunta que le hicieron los saduceos. Y qué bueno que los saduceos hayan hecho esta pregunta, porque así el Señor Jesucristo nos declaró cosas que tienen que ver precisamente con el estado que vamos a tener después que partimos de este mundo. Una pregunta sobre la otra vida está basada en Mateo 22, del 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Esta es la pregunta, ¿no? Cuando Jesús silenció a los herodianos, los saduceos se lanzaron al intento de atraparlo. Así fue como inventaron la ridícula historia de la mujer que se había casado con 7 hermanos y por fin había muerto sin hijo. Como los fariseos y herodianos no pudieron atrapar a Jesús, los saduceos con disimulo lo intentaron. No creían en la resurrección porque el Pentateuco, o sea, Génesis a Deuteronomio, no tiene enseñanza directa al respecto. Los fariseos no habían podido hacer uso de un argumento convincente tomado del Pentateuco para defender la resurrección. Y los saduceos pensaron que tenían atrapado a Jesús, pero éste le demostró lo contrario. La pregunta que le hicieron no tenía validez, porque se apoyaba en un texto bíblico tomado sin consideración alguna por su contexto. Trataron de demostrar que las enseñanzas de Jesús acerca del cielo y la vida eterna carecían de lógica. Su propósito era ridiculizar la verdad de la resurrección. ¿Para qué sirve una religión que no incluye en sí la esperanza de una vida más allá de la muerte? Los saduceos no creían en el cielo, los ángeles, ni la resurrección de los muertos. Los saduceos, para hacerle la pregunta a Jesús, tomaron prestada esta historia del relato del libro judío de Tobías, donde se relata que los primeros 7 esposos de la justa Sara murieron asesinados por un demonio celoso llamado Asmodeo. La pregunta se relaciona con el matrimonio levirato, que fue una costumbre practicada en muchas culturas de la antigüedad hasta el tiempo de Jesús. Para arreglar esto, algunos de los rabinos del siglo II propusieron el que una viuda no debía volverse a casar por tercera o aún
una cuarta ocasión para no perjudicar a nadie. Su pregunta era, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Creían estar poniendo ante Jesús un caso que demostraría lo absurda que era la doctrina de la resurrección. Cuando las personas no tienen argumento válido contra una verdad que no quieren aceptar, suelen utilizar el ridículo como un arma. La ley decía que cuando el esposo moría sin dejar un hijo, el hermano soltero del hombre tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y cuidarla, como dice Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Así protegían a esas mujeres que por lo general no tenían otros medios para vivir. La delicadeza y la bondad que manifestamos cuando tengamos que enfrentarnos al ridículo van a decir mucho acerca de la naturaleza de nuestra personalidad. Ustedes vieron que el Señor Jesucristo, cuando lo atacaban con estas preguntas, Él no perdía la calma. Él de una manera tranquila, sabia, llena de discernimiento, le contestaba a ellos. A veces nosotros, cuando nos quieren poner al ridículo, perdemos la calma. Y por perder la calma, después nos hace falta la sabiduría para poder contestar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos ofuscados, entonces se nos enredan los pensamientos, se nos bloquea la mente. Entonces cuando son hostiles contra nosotros, es el momento para que nosotros podamos sacar aquella obra maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, transformándonos, cambiándonos la forma y ajustando nuestra visión espiritual, nuestra visión moral y nuestros pensamientos. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, nuestra respuesta a la tensión que crea una situación así revela la profundidad de nuestra vida espiritual. Nada más que hay que vernos a nosotros cuando nos enojamos y perdemos la calma para ver que nos hace falta mucha profundidad en nuestra vida espiritual. Hace falta verdadera nobleza para declararse firmemente por Cristo y por lo recto, aunque haya que padecer una verdadera persecución. Con todo, la verdadera prueba de carácter nos llega en la molestia diaria de los abusos y las burlas procedentes de nuestros compañeros de trabajo, amigos e incluso parientes por nuestra posición vertical como cristianos. La irritación constante y las humillaciones son fuerzas que nos agotan el espíritu. La respuesta es ponernos a diario en las manos de Cristo. Debemos permitirle que los use para pulirnos y convertirnos en trofeos gloriosos suyos. Como dijo Job en el capítulo 23 y el versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mientras más nos prueben, si el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, brillaremos como el oro para la gloria de Dios. Vamos a ir al segundo punto, un Dios de poder. Nuestro Dios es poderoso. Mateo 22, del 29 al 30. Entonces respondió Jesús y les dijo, están equivocados porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Tal como Jesús les hizo ver, su pregunta revelaba ignorancia de la resurrección como acto de poder divino y también de las Escrituras. Los saduceos preguntaron cómo sería el matrimonio en la eternidad.
Jesús le respondió que era más importante comprender el poder de Dios que conocer cómo será el cielo. Perdón, amados hermanos. En cada generación y cultura, los puntos de vista acerca del cielo o la vida eterna tienden a basarse en imágenes y experiencia de la vida presente. Jesús manifestó que estos puntos de vista errados tienen como origen el desconocimiento de la palabra de Dios. No debemos considerar la eternidad enmarcada en nuestras ideas ni entender a Dios en términos humanos. Debiéramos concentrarnos más en nuestra relación con Dios que en saber cómo es el cielo. Con el tiempo lo sabremos y veremos que es infinitamente mejor que nuestras expectativas. Jesús siempre acudía a la Biblia cuando buscaba un firme apoyo para las verdades espirituales que enseñaba. Si creemos que el cielo, el infierno y la vida eterna, si nosotros creemos en estas tres cosas, en el cielo, el infierno y la vida eterna, es porque la Biblia enseña esas verdades. En ningún otro lugar podríamos encontrar enseñanzas tan claras con respecto a la resurrección y la vida más allá de la muerte. Si los saduceos hubieran conocido a Dios y lo que enseña su palabra, no habrían sido los descreídos que eran. Esto mismo sigue siendo cierto en el día de hoy. El hombre desconoce a Dios y a las cosas espirituales porque no quiere reconocer la grandeza de ese Dios y no está dispuesto tampoco a aceptar la Biblia como su palabra revelada. La realidad y naturaleza de la resurrección siguen estando hoy en tela de juicio para muchos. Gran parte de las sectas heréticas tienen un concepto equivocado de ella, o sea, de la resurrección. Muchos cristianos solo tienen una vaga idea de lo que sucederá durante la resurrección. Esa es la razón por la cual no estamos preparados como congregaciones para presentar defensa del Evangelio ante los que nos demanden la razón de nuestra fe. Porque muchos cristianos solo tienen una vaga idea de lo que sucederá durante la resurrección. Es bueno que nosotros nos empapemos en estos temas para que empapados en ellos, nosotros no perdemos la cordura, sino que somos prudentes. Y las respuestas que damos son respuestas, con mansedumbre, con templanza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos que la gente siempre va a ser hostil con nosotros y que la blanda respuesta es la que aplaca la ira. Entonces es bueno que cada creyente no solo tenga una vaga idea, sino que conozca lo relacionado con lo que sucederá durante la resurrección. Así que para ello quiero compartirle 3 principios que tienen que ver con la muerte y la resurrección de las almas. Como hay muchas ideas equivocadas, tenemos que estar completamente claros en lo que la Biblia dice con relación a la muerte y la resurrección. Aquí va el primer principio que le comparto. El alma y el espíritu de la persona están vivos y conscientes entre su muerte y su resurrección. No están dormidos ni dejan de existir, como afirman algunas sectas. Vamos a leer Lucas 16, del 19 al 31, para que veamos 2 que ya habían muerto, que citó el Señor Jesucristo en la única parábola que tiene nombre. Por eso los exégetas dicen que esto era
una realidad y no simplemente una parábola, que Jesús lo presentó en forma de parábola para mostrar el más allá. Pero ni el rico ni Lázaro dejaron de existir, ni tampoco estaban dormidos. Estaban plenamente conscientes de qué estaba pasando, uno en el seno de Abraham y el otro en el lugar de tormento. Veamos pues lo que dice Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo: entonces te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Este rico allá, consciente, cuando vio que no había esperanza de que pudieran ayudarle en ese tormento que estaba sufriendo, entonces comenzó a pensar en sus hermanos. Fíjese, ya él estaba allí, pero él no quería que sus hermanos fueran para ese lugar. Nadie quiere ir para el lugar de tormento. Pero el único que nos libra de ese lugar de tormento es el Señor Jesucristo. Cuando le amamos, lo aceptamos y cuando caminamos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces usted, mi amigo, mi amiga, no debe vivir una vida como sea, porque yo tengo la plena seguridad de que no quiere ir para el lugar donde hasta el momento está el rico, que es el lugar de tormento en el Hades. Yo sé que usted quiere, después que termina su vida, disfrutar de una vida maravillosa como la que disfrutaba Lázaro, con todas las bendiciones del más allá. Entonces usted necesita urgentemente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos libra del lugar de tormento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el malhechor que abrió su corazón y recibió a Jesús allí en la cruz. Y él fue llevado no al lugar de tormento. Por su fe en el Señor Jesucristo fue llevado al paraíso. Miren lo que dice 2 Corintios 5:8. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante de Dios. Si nosotros estuviéramos, después que morimos, dormidos o dejáramos de existir, como el apóstol Pablo hubiera declarado por el Espíritu,
que es mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante de Dios. Esta es una verdad tremenda, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a ver el segundo principio del poder de Dios. La resurrección para vida está íntimamente relacionada con Jesús. Él es la resurrección y la vida. Mire lo que dice Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oiga, la resurrección y la vida solo está en Cristo. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Qué cree esto? Le preguntó Jesús a Marta. El tercer principio. Nosotros al morir, si vamos con Jesús, si morimos con Cristo, vamos a tener un cuerpo espiritual real. Si usted se muere sin Cristo, también, pero no resucitará para vida eterna, resucitará para ir al juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará a todos. Así que vamos a tener un cuerpo espiritual real, como lo tenía el rico y como lo tenía Lázaro. Aunque no sea como nuestro cuerpo natural del presente. No vamos a ser espíritus sin cuerpo que anden flotando por el cielo. Miren lo que dice Lucas 24 del 36 al 42. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Esto es cuando Jesús resucitó y visitó a los apóstoles. Ellos estaban pensando que veían un espíritu, pero él, el Señor Jesús, le dijo, ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Ahora Jesús tenía carne y hueso, pero ya no la misma que cuando murió. Tenía carne y hueso glorificado. Por eso él entró teniendo ellos las puertas cerradas, porque la carne glorificada está llena del poder de Dios, de la trascendencia maravillosa de la sobrenaturalidad de Dios. Miren lo que dice el verso 40. Al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no come nada. 1 Corintios 15, 35 al 54. Miren lo que dice el apóstol Pablo con relación a cómo va a ser manifestado el poder de Dios para la resurrección. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Pablo dice, necios, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es de la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la carne de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una misma clase es la gloria de los, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas,
porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, que es Cristo, así son también los celestiales. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a ir al tercer punto. Ya Pablo nos explicó cómo va a ser la resurrección. Vamos a ir al tercer punto: el Dios que da vida eterna. Dios no solo nos resucitará, sino que nos dará eternidad. Mateo 22, 31 y 32. Acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que le fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús confundió a sus censores al recordarle que cuando los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, Dios se llamó a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, según está registrado en Éxodo 3:6. Tomando en cuenta que los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, Jesús respondió en base al pasaje citado: Dios no diría yo soy el Dios de tus padres si pensaba que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Desde la perspectiva de Dios, ellos vivían. Jesús usó un tiempo verbal presente para referirse a la resurrección y la vida eterna que todos los creyentes disfrutan en él. Entonces añadió Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Miren lo que dice Lucas 20:36. Porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Miren lo que dice Juan 8:51. De cierto le digo que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Romanos 2:7. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Miren lo que dice 1 Corintios 15:53.
porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Miren lo que dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, o sea, nuestro cuerpo, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. O sea que el cuerpo temporal, este cuerpo que tenemos nosotros se le llama tienda temporal, algo muy pequeño. Pero si él se deshace, ya no vamos a tener una tienda, vamos a tener un edificio de parte de Dios, un cuerpo glorificado, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:10. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Además de hacer esta observación, Jesús reveló que las relaciones naturales de este mundo dejarán de existir tal como la conocemos ahora. Conoceremos y seremos conocidos, pero cambiaremos nuestros lazos terrenales por una unión con Cristo, que será mucho más gloriosa que todos ellos. Jesús aprovechó la hostilidad de sus enemigos para enseñar varias verdades importantes acerca de nuestras obligaciones ciudadanas y de la vida más allá de la muerte. También quiso que esta situación suya quedara escrita en la Biblia para que nos sirviera de ayuda a nosotros en las pruebas que pasemos a diario, sobre todo cuando quieran ridiculizarnos por ser creyentes, pero vieron la cantidad de citas bíblicas que hay con relación a la resurrección y a la vida eterna. Él, Jesús, es nuestra fortaleza y no debemos apartar jamás los ojos de Él. Tenemos que permitirle que venza a través de nosotros a esos poderes espirituales de maldad que son los verdaderos instigadores de aquellos que parecen ser nuestros enemigos. Aleluya, qué tremendo lo que el Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza escrito en la palabra, después que lo acosaron los fariseos, los herodianos y los saduceos. Ellos, al acosar al Señor Jesucristo, lo que hicieron fue que Él pudiera advertir verdades que nos sirven en el día de hoy para tener defensa de nuestra fe contra los que no creen en lo que nosotros creemos. Yo quiero en este momento invitar a aquellos que todavía no le pertenecen a Jesús. No estoy hablando de religión, estoy hablando de tener a Jesús en el corazón, porque en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta del corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí Jesús no estaba hablando de religión, estaba hablando de una relación íntima con Él. Y tenemos que abrir el corazón para dejar que Él entre y nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Así que para los amigos que no han invitado a Jesús a entrar en su corazón, yo quiero decirle en esta noche que ustedes necesitan ser liberados de las fuerzas espirituales que lo tienen esclavizado. Quiero además decirle que las raíces de la mayoría de sus problemas que enfrentan son espirituales, y solo aceptando a Cristo se puede hacer algo efectivo contra esos problemas de índole espiritual. Así que si tú me has escuchado en esta noche,
y el Señor te ha hablado a través de la palabra y tú quieres que Jesús entre en tu corazón, cierra allí tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que dejaste tu trono y tu gloria y viniste a este mundo en forma humana, y en esa forma humana fuiste a la cruz del Calvario y entregaste tu vida por mí. Te sacrificaste para liberarme de los pecados. Así que en este momento yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que perdone todos mis pecados, mis ofensas y mis iniquidades. Lávame y libérame de todos mis pecados con el poder de tu sangre. Señor Jesús, rompe toda cadena, ligadura y atadura en mi vida. Toda ligadura ancestral, rómpela con el poder de tu resurrección y hazme totalmente libre. Inscribe mi nombre en el libro de tu vida, y que permanezca allí para siempre. Ayúdame a serte fiel, lléname con tu espíritu y enséñame tu palabra para que pueda honrarte y glorificarte con mi vida. Si esta ha sido su oración, yo voy a orar por usted. Padre, gracias. Te entrego el corazón y la vida de todos los que han confesado a Jesús en este momento. Los ligo a ti desde ahora y declaro que tú le has inscrito en el libro de la vida y que allí van a permanecer por el poder y la gloria tuya. Envío tu palabra de poder para romper las ligaduras, las ataduras y desatarlos y dejarlos libres por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amados hermanos y hermanas, ahora vamos a orar nosotros. Necesitamos realmente vivir vidas que le agraden a Dios para que nosotros podamos resucitar por el poder de Dios y tener vida eterna. Padre, gracias por la palabra que nos has entregado. Nosotros nos damos cuenta de la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros cuando nos hostigan, cuando nos persiguen, y nosotros podemos reflejar la obra maravillosa que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestro interior mediante la mansedumbre, la templanza, la humildad y la sencillez. Sigue trabajando en nuestras vidas para que estas virtudes se formen en nosotros y en todo momento podamos a través de nuestra vida honrarte y glorificarte a ti. Que Cristo Jesús, nuestro Señor, sea revelado en nosotros, sea levantado muy en alto para honra y gloria de tu nombre santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haber estado este tiempo conmigo. Si Dios así lo permite, espero volver a estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta que llegue ese momento, que el Señor le proteja, le guarde y le cubra, le bendiga y le prospere en todas las cosas. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.